¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tener un poder tan absoluto que nadie se atrevería a decirte no? ¿Y si pudieras realizar todos tus deseos sin enfrentar consecuencias? O al menos eso es lo que imaginabas. Hoy exploraremos las historias de 3 de los monarcas más influyentes de Judá, cuyos errores fueron tan drásticos que cambiaron el rumbo de toda una nación para siempre. Pero primero, permíteme una pregunta. ¿Realmente te consideras inmune a los mismos errores que ellos cometieron? Vivimos en una era donde todos aspiran a ser los gobernantes de su propio destino. Hoy nos sumergiremos en una narrativa ancestral que resuena con fuerza a lo largo de los siglos. La saga de 3 reyes que, a pesar de tener todo a su alcance, perdieron lo que era verdaderamente esencial. A través de los ojos del profeta Isaías, exploraremos la trayectoria de Acaz, un soberano que sacrificó su alma por seguridad. Ezequías, cuya arrogancia amenazó con arruinar su legado. Y Manasés, que transformó lo sagrado en algo profano, ofreciéndonos lecciones que son alarmantemente pertinentes para nuestra vida actual. ¿Qué harías si tuvieras poder ilimitado? ¿Cómo reaccionarías si un mensaje divino viniera a confrontarte sobre tus errores? Y lo más crucial, ¿estás en este momento repitiendo los mismos errores que ellos? Prepárate emocionalmente, porque esta historia va más allá de reyes y tronos. Se trata de ti, de mí, de cada elección que hacemos cuando pensamos que no estamos siendo observados. Al final de este video, prometo que jamás verás tus propias decisiones de la misma manera. Comencemos nuestra jornada con el rey Acaz, un hombre convencido de que podría encontrar seguridad en los brazos de sus enemigos, incluso si eso significaba traicionar todo en lo que su pueblo creía. Imagina la escena: Jerusalén sitiada por una amenaza inminente. 2 poderosos reyes se unen para atacar la ciudad. El miedo invade las calles, y dentro del palacio, un joven soberano de apenas 20 años lleva el peso de una nación sobre sus hombros. Este es Acaz, y está a punto de tomar una decisión que cambiará todo. El profeta Isaías se le acerca con un mensaje directo de Dios. Mantente firme en la fe. No temas, pide una señal, cualquier señal, y el Señor confirmará su protección. Parece una oferta tentadora, ¿verdad? Pero Acaz, en un gesto engañoso de falsa humildad, responde: no pediré ni probaré al Señor. ¡Qué ironía! Detrás de una aparente espiritualidad, Acaz ya había decidido su rumbo. En lugar de buscar ayuda en el Dios vivo, se postró ante el rey asirio, Tiglat-Pileser. Drenó todo el oro y la plata del templo, vació los cofres del palacio y pronunció palabras que sellaron su destino. Soy tu siervo y tu hijo, ven y rescátame. Pero aquí está el devastador detalle que muchos ignoraron. Al buscar protección de los asirios, Acaz no solo estaba forjando una alianza política, estaba declarando que el Dios de sus antepasados no era suficiente. A cambio de una seguridad temporal, hipotecó el alma de una nación. ¿Y el precio que pagó? Superó con creces el costo del oro y la plata. Acaz trajo dioses asirios, cerró los templos del Señor y construyó altares en cada esquina de Jerusalén. El rey, que debía proteger la fe de su pueblo, se convirtió en el arquitecto de su destrucción espiritual. ¿Sabes qué hace que esta historia sea increíblemente actual? Es que todos nosotros, en algún momento, nos encontramos como Acaz. Cuando el miedo llama a la puerta, cuando las amenazas parecen más grandes que nuestra fe, también nos sentimos tentados a buscar refugio en los modernos asirios, ya sea a través del dinero, el poder, la influencia o las relaciones. Isaías le hizo a Acaz una pregunta que resuena hasta hoy. ¿No es suficiente poner a prueba la paciencia de los hombres? ¿También pondrán a prueba la paciencia de mi Dios? Cada vez que elegimos seguir nuestras propias soluciones en lugar de confiar en la dirección divina, repetimos el error de Acaz. La mayor ironía, la misma Asiria, en la que Acaz depositaba tanta confianza, terminaría siendo la responsable de la ruina de Judá.
la tan buscada seguridad se transformó en cadenas de sumisión. Y así termina el primer capítulo de nuestra historia. No con una victoria, sino con una advertencia severa. Cuando cambiamos nuestra confianza en Dios por soluciones humanas, el costo a pagar es siempre mucho más alto de lo que podemos imaginar. Si pensabas que la narrativa acaba aquí, prepárate para el siguiente capítulo. El próximo rey, Ezequías, hijo de Acaz, nos mostrará que incluso las mejores intenciones pueden ser corrompidas por el orgullo. Ezequías, por su parte, era un hombre diferente. Al asumir el trono, su primera acción fue reabrir las puertas del templo que su padre había cerrado. Las Escrituras nos dicen que hizo lo recto a los ojos del Señor. Finalmente, parece que tenemos un rey que realmente entiende su papel, ¿verdad? Bueno, no exactamente. Ezequías tuvo uno de los reinados más impresionantes de Judá. Cuando la temida Asiria sitió Jerusalén con sus tropas invencibles, él se inclinó ante Dios y fue testigo de uno de los mayores milagros en la historia. 185,000 soldados asirios fueron derrotados en una sola noche por un ángel del Señor. Sin embargo, ¿qué puede ser más traicionero que el fracaso? El éxito. Y fue precisamente en este punto donde Ezequías encontró su caída. Cuando enfermó gravemente, clamó a Dios, quien no solo lo curó, sino que también le dio un signo extraordinario. El sol retrocedió 10 pasos. Dios le añadió 15 años a su vida. Es aquí donde nuestra historia toma un giro inesperado. Cuando embajadores babilónicos llegaron para investigar este fenómeno solar, el orgullo comenzó a infiltrarse sigilosamente en el palacio. Ezequías, el mismo rey que había presenciado a los ángeles destruir un ejército y ver el sol retroceder, sucumbió a la vanidad más básica. Con gran orgullo, llevó a los babilonios por todo su palacio. No había nada, dice la Biblia, en sus tesoros que Ezequías no les mostró. A primera vista, esto puede parecer inofensivo, pero la dolorosa verdad es que estaba más interesado en impresionar a los paganos con sus riquezas que en testimoniar sobre el Dios que había realizado tantos milagros. Cuando Isaías regresó con una profecía devastadora, que todo lo que había mostrado sería llevado a Babilonia, la respuesta de Ezequías reveló cuánto había cambiado su corazón. La palabra del Señor es buena. Al menos habrá paz y seguridad en mis días. En otras palabras, estaba diciendo, qué bueno que esta calamidad solo ocurrirá después de mi muerte. Observa la ironía. Un rey que comenzó su reinado destruyendo ídolos terminó, sin querer, plantando las semillas de la destrucción de su propio reino. ¿Por qué? Porque olvidó que sus bendiciones no eran para su gloria personal, sino para glorificar a Dios. ¿Cuántos de nosotros no caemos en la misma trampa? Recibimos maravillas de Dios, y en lugar de usarlas para su gloria, nos convertimos en trofeos de nuestra propia importancia. ¿Publicamos en redes sociales para edificar o solo para impresionar? Usamos los dones que Dios nos dio para engordar nuestro ego en lugar de servir al reino. Pero si piensas que Ezequías cometió un error imperdonable, prepárate, porque ahora conoceremos a su hijo Manasés. En este capítulo de la historia, aprenderemos que una generación que no aprende de los errores del pasado, a menudo se ve condenada a repetir errores aún más graves. Si la historia de Ezequías es un aviso sobre cómo el orgullo puede desviar a un buen rey, la historia de Manasés es un recordatorio escalofriante de cómo la ausencia de Dios puede transformar a un hombre en un verdadero monstruo. A solo 12 años se convirtió en rey. Imagina eso, un niño en el trono de David, heredero de todas las bendiciones de su padre. Pero, ¿qué hizo con ese legado? La Biblia es contundente. Hizo lo malo a los ojos del Señor, siguiendo prácticas abominables. Pero no lo veas solo como otro rey desobediente. Lo que Manasés hizo fue tan chocante que alteró para siempre el destino de Judá. No solo reconstruyó los altares paganos que su padre había destruido, se fue aún más lejos. Manasés trajo
un sinfín de prácticas idólatras, destruyó la adoración correcta y promovió cultos que deshonraban a Dios. Se dice que incluso sacrificó a su propio hijo, un acto que no solo quebrantó la ley de Dios, sino que también deshonró la historia y la identidad de su pueblo. Su reinado estuvo marcado por un desprecio absoluto hacia los principios divinos y una inclinación hacia las costumbres paganas. Así, al final, Manasés se convierte en una figura trágica en la historia de Judá. La falta de reverencia a Dios, el rechazo de su voluntad y el abandono de la fe causaron una ruptura profunda en la nación. Reflexionando sobre su legado, es esencial que cada uno de nosotros considere: ¿estamos aprendiendo de la historia de estos reyes? ¿Estamos vulnerables al mismo orgullo, a la misma tentación de alejarnos de lo que sabemos que es correcto? La historia de Acaz, Ezequías y Manasés no es solo una narrativa histórica, es un desafío a nuestra propia vida espiritual. Nos llama a rendirnos ante la soberanía de Dios, a mantener la humildad en nuestras victorias y a rechazar la adoración de ídolos que nunca satisfacen. Cada elección que hacemos importa, no solo para nosotros, sino también para quienes nos rodean y las generaciones que vendrán. Al considerar los destinos de estos tres reyes, se hace evidente que sus decisiones individuales tuvieron repercusiones que trascendieron su propia vida. Cada vez que nos encontramos en una encrucijada, debemos recordar que las elecciones que tomamos pueden tener un impacto duradero en nuestra familia, nuestra comunidad y, en última instancia, en nuestra nación. Cuando elegimos el camino de la desobediencia o el orgullo, estamos, de alguna manera, plantando semillas que podrían florecer en dolor y caos para los que vendrán después de nosotros. Es crucial reconocer que lo que sucedió en Judá no era simplemente un problema de reyes malignos. Era un reflejo de una sociedad que se alejaba de sus raíces espirituales y permitía que la cultura y el poder prevalecieran sobre la fe. Este abandono gradual de los principios de Dios llevó a la degradación de su espiritualidad y a la desintegración de su identidad nacional. Así, a medida que concluimos este capítulo de nuestra exploración sobre Acaz, Ezequías y Manasés, nos enfrentamos a la pregunta más importante: ¿qué legado vamos a dejar? Nuestros tiempos y decisiones, aunque diferentes de las de aquellos reyes antiguos, no son menos significativos. Vivimos en una sociedad que está constantemente invocando tentaciones y distracciones que pueden alejarnos de nuestro propósito. Por tanto, aprendamos de su historia. Evitemos caer en la trampa del orgullo, que puede distorsionar nuestras mejores intenciones. No permitamos que el miedo nos empuje a buscar seguridad en fuentes que son, al final, engañosas. Reconozcamos que nuestras bendiciones son para glorificar a aquel que nos las ha dado, y procuremos ser ejemplos de fe y devoción para quienes nos ven. Hoy, mientras reflexionamos sobre estas lecciones atemporales, recordemos que el verdadero poder no radica en controlar a otros, sino en servir a Dios y a nuestros semejantes. Seamos líderes que recuerdan la importancia de la humildad y la fe, buscando siempre la dirección divina en nuestras decisiones. La historia de Acaz, Ezequías y Manasés nos ofrece una oportunidad para crecer, para aprender y para construir un futuro más brillante. Si nos comprometemos a caminar en la fe, a ser responsables con nuestras elecciones y a servir a los demás con amor, no solo honramos nuestro legado, sino que también aseguramos que las futuras generaciones cuenten una historia diferente, llena de esperanza y propósito. Él erigió altares a dioses paganos dentro del mismo templo de Dios. Permíteme que esto penetre un momento. En el lugar más sagrado de la nación, donde la gloria de Dios habitaba, ahora había ídolos. Pero el horror no termina allí. Manasés sacrificó a sus propios hijos en el fuego. Practicaba brujería, consultaba médiums y adivinos. La Biblia dice que muchísima sangre inocente fue derramada, llenando Jerusalén de un extremo a otro. La tradición judía sostiene que incluso ordenó que el profeta Isaías fuera cortado en dos. ¿Puedes imaginar el corazón de Dios contemplando todo esto?
El nieto del rey que atestiguó milagros extraordinarios, ahora lideraba a la nación en la más profunda oscuridad. ¿Y el pueblo? Siguió su ejemplo. Una generación entera creció creyendo que esto era normal. Pero aquí está la parte más sorprendente de la historia. Incluso Manasés tuvo una segunda oportunidad. Capturado por los asirios, encadenado con ganchos, llevado a Babilonia, finalmente lamentó sus acciones. Dios, en su infinita misericordia, lo trajo de regreso a Jerusalén. Manasés intentó deshacer el mal que había causado. Eliminó los ídolos y restauró el altar del Señor. Sin embargo, algunas heridas son demasiado profundas. Algunas decisiones tienen consecuencias que ni siquiera el arrepentimiento puede borrar por completo. El legado de su reinado de 55 años fue tan devastador que, incluso después de su arrepentimiento, la Biblia dice que Dios no cambió su sentencia sobre Judá. La ciudad había estado corrompida durante demasiado tiempo. Aquí está la lección más dolorosa. Nuestras elecciones no solo nos afectan a nosotros. Cuando nos alejamos de Dios, especialmente si estamos en posiciones de influencia, arrastramos a otros con nosotros. Padres, líderes, influenciadores. ¿Cuántas personas los siguen? ¿Nuestro ejemplo es para bien o para mal? Pero antes de que pienses que esto es solo una historia antigua sobre reyes lejanos, vamos a traer este mensaje a nuestra realidad. Porque los mismos errores que destruyeron a estos reyes están más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Hemos llegado al punto crucial de nuestra historia. Puede que estés pensando, todo esto ocurrió hace miles de años. ¿Qué tiene que ver conmigo? Mucho más de lo que imaginas. Porque aunque no llevemos coronas ni gobernemos reinos, cada uno de nosotros enfrenta las mismas tentaciones que destruyeron a estos reyes. Seamos honestos, ¿cuántos de nosotros, como Acaz, hemos negociado nuestra fe por seguridad? Tal vez no con Asiria, pero sí con un trabajo que compromete nuestros valores, o una relación que nos aleja de Dios, o decisiones financieras que parecen seguras, pero contradicen principios bíblicos. ¿Y el orgullo de Ezequías? Sigue siendo más sutil hoy en día. Está en las fotos perfectamente editadas que publicamos, mostrando nuestra vida bendecida. Está en la manera en que transformamos las bendiciones de Dios en trofeos personales. En los tiempos que usamos la iglesia como un escenario para nuestro ego, en lugar de un altar de adoración. ¿Y qué hay de Manasés? Quizás dirías, yo nunca sacrificaría a mis hijos. Pero, ¿cuántos padres hoy en día sacrifican a sus hijos en el altar del éxito, del estatus, de la carrera? ¿Cuántos intercambian tiempo con la familia por más horas de trabajo, reemplazando valores eternos por logros temporales? Pero aquí están las buenas noticias. Podemos romper este ciclo. ¿Cómo? Primero, reconoce tu vulnerabilidad. El mayor error de estos reyes fue pensar que eran lo suficientemente fuertes como para no caer. Recuerda, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Segundo, establece responsabilidad. Acaz, Ezequías y Manasés tuvieron a Isaías, pero eligieron no escucharlo. ¿Quiénes son las personas en tu vida que tienen permiso para decirte la verdad, incluso cuando duele? Tercero, mantén la perspectiva eterna. Cada decisión de estos reyes se basó en ganancias temporales que resultaron en pérdidas eternas. Antes de cada decisión importante, pregúntate, ¿cómo se verá esto desde la perspectiva de la eternidad? Cuarto, cultiva la humildad constante. El orgullo es como el monóxido de carbono. No tiene olor, no tiene color, pero puede matar. Mantén tu corazón siempre abierto a la corrección. Finalmente, recuerda que tu influencia es mayor de lo que piensas. Más allá de las decisiones de estos reyes que afectaron a generaciones, tus elecciones de hoy moldean el mañana de personas que tal vez ni siquiera conozcas. Ahora ha llegado el momento de unir todo esto.
Y estas lecciones son verdades que pueden transformar tu vida para siempre. La historia de estos tres reyes no es solo una narrativa antigua, es un espejo que refleja nuestras propias luchas diarias. Acaz nos muestra cómo el miedo puede hacernos abandonar nuestra fe. Ezequías nos advierte sobre cómo el éxito puede ser más peligroso que el fracaso. Y Manasés, bien, él nos recuerda que nuestras elecciones tienen el poder de bendecir o destruir generaciones. Pero hay una verdad aún más profunda aquí. Cada uno de nosotros está escribiendo su propia historia hoy. En este mismo momento, estás tomando decisiones que darán forma no solo a tu futuro, sino también al de aquellos que te rodean. La pregunta es, ¿qué tipo de legado estás construyendo? Si este video tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Haz clic en el botón de suscripción ahora y activa la campana.